Estimados investigadores, mi nombre es Erika Soto González, estudiante del programa doctoral en educación. En este video quiero platicarles sobre los antecedentes, sobre las alternativas, así como el estado actual y tendencias de la investigación cualitativa. Entendiéndose la investigación cualitativa como un proceso basado en hechos, en sucesos, en actitudes y experiencias donde no son considerados los datos numéricos en su análisis. Para Krause, la investigación cualitativa es la esencia del conocimiento y la única que puede llevar a otras instancias las soluciones y la justicia social. Es importante para entender la investigación cualitativa conocer diversos términos. Algunos de ellos tienen que ver con el rol del investigador como un protagonista e instrumento a la vez. Otros tienen que ver con los aspectos de la recolección de datos, tales como la observación, la entrevista, el grupo focal, además de la teoría fundamentada, las historias de vida o biografías y el estudio de casos. Algunos otros términos tienen que ver con las fuentes, como son los materiales, los archivos, los documentos, los registros y artefactos, entre otros. Hay otros términos que podríamos tratar. Es muy amplio el léxico de la investigación cualitativa. Sin embargo, es importante resaltar que la investigación cualitativa lleva un enfoque inductivo, pero también es subjetiva. Y la subjetividad es la que le da esa esencia al momento de predecir las conductas y las tendencias humanas desde el individuo, hecho esencial y principal de la investigación cualitativa. Hay diferentes enfoques que abordan a la investigación cualitativa. Hay diversos conflictos en el que hay una contraparte sobre su rigor o su validez científica. Sin embargo, pues vamos a ver que estos datan desde la Grecia clásica y pasando por la Edad Media, la Edad Contemporánea, la Edad Moderna, hasta llegar a la Edad del Conocimiento. Estos hechos tienen que ver con su surgimiento en el siglo IV a.C. El sustantivismo es la base de la investigación cualitativa. Surge el conflicto entre Aristóteles y Platón. Aristóteles defendía ese sustantivismo, mientras que Platón defendía el positivismo, o lo que son las ciencias que le llaman ellos exactas. Este conflicto fue creciendo. El aristotelismo tenía gran ventaja. Sin embargo, al momento de que surgen los instrumentos de medición, se reconoce el cero y el reconocimiento del vacío pierde validez y queda como simplemente una ciencia utópica. Posteriormente, en el siglo XIX, los sociólogos, entre ellos Max Weber, tienen mucho que ver en que nuevamente el sustantivismo tomara su auge a través de la hermenéutica, que es una conducta antipositivista, en la cual se busca que realmente el valor de las ciencias sociales tomen su enfoque y que no pueden ser tratadas de igual manera que las ciencias naturales, porque las ciencias sociales se trabaja con personas y se estudia al individuo desde el individuo mismo. En ese sentido, ya es en el siglo XX cuando se reconoce ya como investigación cualitativa y se empieza a utilizar en diferentes áreas de aplicación. Entre ellas, pues ya ese crecimiento en el siglo XX se divide en 5 etapas según Dennison y Lincoln. El primero de ellos es el tradicional, en el que la Escuela de Chicago es el punto de partida a través de sus estudios sobre inmigración, sobre grupos urbanos. Posteriormente, hay otro punto que es el de la Edad de Oro, donde ya en 1950 se utiliza la investigación cualitativa en la educación, donde se presentan las primeras monografías de la vida escolar. Posteriormente, hay una
podríamos decir que es un sentido diferente donde se pierde la línea entre las ciencias sociales y las humanidades. Surgen nuevas alternativas de recolección de datos muy enfocadas a lo que es lo cualitativo, y se incorpora en el análisis de datos los sistemas informáticos. Todo iba muy bien, sin embargo llegamos a los 90, donde surge esa crisis de representatividad, donde es cuestionado el papel del investigador cualitativo, el papel del etnógrafo también, donde dice no es posible que a través de su incursión en el contexto sea capaz de atrapar todas esas experiencias e interpretarlas para convertirlas en conocimiento. En nuestra actualidad, ese hecho se ha reducido. Aún continúa el conflicto, pero ese hecho ha reducido. La investigación cualitativa está llegando a más campos de acción y es importante incorporarla para entender los hechos humanos. Como decimos, ese conflicto continúa, pero ese conflicto va en relación a darle rigor y validez. El demostrar que la investigación cualitativa, aunque no presenta números, sus narraciones tienen tanta riqueza interpretativa que pueden darle sustento al conocimiento. También, pues ambos enfoques son aceptados, todo depende del propósito de la investigación para que se lleve a cabo. Hay un amplio campo de aplicación de la investigación cualitativa, ya está abarcando en otros puntos, ya no solamente la antropología, la sociología como era en un principio, ahora también ya está la psicología, la educación y otras áreas. Algunos de ellos, de sus herramientas, ya las aplican en la ingeniería también. Ya que este tipo de investigación responde a conductas sociales. Sus alternativas, algunas de las más representativas, son la observación, la entrevista, las historias de vida, el grupo focal, la teoría aplicada y el estudio de caso. En la observación es una de las técnicas que es el punto de partida para muchas de las demás técnicas. La observación es una inmersión, es un levantamiento en el contexto natural sobre los hechos y sucesos, donde realmente el investigador cualitativo debe de tener una gran flexibilidad y habilidad para utilizar sus sentidos y poderse hacer llegar de la información, de lo que observa, pero también de lo que hay alrededor de lo que observa. La observación busca estar atentos a todos los eventos y sucesos. Es la base para acercarse a los fenómenos que pueden ser perceptibles y marca la pauta para las hipótesis de otros estudios. La entrevista cualitativa, a su vez, es más un diálogo, una experiencia de diálogo en la que el entrevistador y el entrevistado profundizan sobre algún tópico, alguna temática en especial. La entrevista cualitativa no es estructurada en sí, es solamente parte de un guión de temas y posteriormente se va armando. Puede ser que se den varias fases, sin embargo hay que tener flexibilidad y organización porque no se conoce ni el principio ni el fin de la misma, pudiéndose dar en varias etapas. La entrevista, cuando no se puede echar mano de la observación, es la que marca la pauta para otras investigaciones. Hay una entrevista que es como a manera grupal, que se le llama el grupo focal. Esos grupos focales van relacionados a conocer los diferentes puntos de vista y contrastar las diferentes participaciones muy profundas sobre un tema en particular. Se logra cuando se quiere tener información sobre un tema puntual en poco tiempo. En los focos grupales están aplicándose en diferentes ciencias sociales, en humanidades, en administrativas, en diferentes enfoques por la validez que da. Sin embargo, no hay que confiarnos del todo y utilizarla, es solamente un complemento, no es utilizarla como único elemento
porque pues sí te hace tener información rápida, pero pues es necesario profundizar en ella. Por su parte, las historias de vida son narraciones sobre unidades de análisis. Puede ser un individuo, puede ser una familia en sí. Un ejemplo muy representativo de las historias de vida son las de Oscar Lewis en Los Sánchez, donde trata la vida de los migrantes y todo ese enfoque que se vive. De hecho, ahí es donde parte su aplicación y le da esa riqueza a la investigación cualitativa. Las historias de vida buscan enlazar diferentes narrativas de manera cronológica. Utiliza para ello diferentes alternativas que le complementan. Viene luego pues la teoría fundamentada. Esta teoría fundamentada es una forma de generar conocimiento sobre un fenómeno a través de la categorización y clasificación de datos que le dan fortaleza a través de las interrelaciones y explican en sí un fenómeno. Finalmente cerramos con el estudio de caso. Si bien ya habíamos dicho que la historia de vida te puede llevar hasta conocer diferentes comportamientos y te puede llevar hacia el conocimiento de descubrimientos, de invenciones, no debe confundirse con el estudio de caso. La historia de vida habla sobre ciertos personajes, mientras que el estudio de caso sí trata un tema en específico de investigación. Es un análisis profundo sobre una muestra determinada que se considera como una unidad de análisis. En los estudios de caso se pueden emplear hasta 6 técnicas e interrelacionarlas de manera lógica, no cronológica, de manera lógica para que se puedan explicar un fenómeno. Es muy utilizado en las investigaciones sociales, en los estudios urbanos, en los estudios municipales. Es empleado también en la educación, tanto para enseñar como para evaluar. También es importante para los programas de intervención. Estas es tan solo algunas de las técnicas más representativas de la investigación cualitativa. Si vemos en la investigación cualitativa, una de sus riquezas se da en que hace una combinación de diferentes alternativas, dando aún mayor riqueza en su interpretación. Bien, ¿y cuáles son las tendencias de la investigación cualitativa? Pues hacer esa conexión de la investigación hacia la solución de la problemática social, hacia la solución de entender el contexto desde el individuo y llevarlo a una solución que cambie su realidad. Otro de los puntos es que la investigación cualitativa va adquiriendo más fuerza debido a que busca predecir, como ya lo dijimos, tendencias y conductas humanas. No es solamente conocer un término, es necesario saber el por qué están sucediendo. Claro que sí se va a continuar buscando criterios que le den rigor y validez. Se sigue insistiendo, aunque ya dijimos que no es una investigación que pueda tener una prescripción, y se dejará de verse como un complemento a la investigación cualitativa, tomando fuerza por sí misma. Es importante utilizar esa investigación cualitativa en la educación, debido a que tiene gran riqueza interpretativa que como docentes o como investigadores de la educación podemos llevarla hacia nuestro campo de estudio y entender mejor y encontrar mejores soluciones a la dinámica educativa de la actualidad. No se limita a una explicación numérica. Ahorita, si estuviéramos tratando el tema de los reprobados, no diríamos cuántos reprobados hay, quisiéramos saber cuáles son las causas de esos reprobados. Y para saber las causas, hay múltiples formas de llegar, hay múltiples causas para abordar el problema de la reprobación. Por eso se dice que la investigación cualitativa es multicausal, es creativa y es abierta. Cuando inicias investigación cualitativa, no sabes
hasta dónde vas a llegar. Sí tienes un propósito, pero se va construyendo conforme vas avanzando la investigación. Es naturalista porque no es necesario que diseñes un contexto artificial para llevarlo a cabo, sino que en el medio natural puedes realizarlo, hecho que se compata o empata muy bien con lo que es la educación. También, como dijimos, predice conductas y tendencias humanas, por lo que como docentes sería muy bueno identificarlo para darle mayor valor a la educación y lograr el resultado que todos buscamos. Bien, como conclusión, vemos que la investigación cualitativa exige un proceso activo, participativo, cooperativo, que requiere de un protagonismo del investigador, pero también ser el instrumento sí requiere de mayor experiencia, de un mayor expertise por parte del investigador, ya que tiene que utilizar todos sus sentidos para lograr una interpretación que genere conocimiento. Y además, la investigación cualitativa busca que las unidades de análisis, que los participantes no se consideren como objetos de investigación, sino como sujetos, hecho que solamente se puede lograr en la investigación cualitativa, no en la cuantitativa. Considerar a las personas como sujetos solo es un hecho de la investigación cualitativa. Por lo que, estimados investigadores, los exhorto en su próxima investigación a enfocarse a lo cualitativo, porque medir no es el resultado de la investigación, es tan solo el principio de un estudio más profundo. Les dejo a continuación algunas referencias en las que nos basamos para este video. Agradezco su atención.